En este momento me encuentro en la iglesia Dios Pentecostal MI en Lomas, donde de hace 2 años soy pastor por la gracia de Dios. Pero la historia no empezó ahí, la historia empezó 45 años atrás. Ahorita donde yo estoy era un lote baldío, la iglesia era de esta parte para atrás y este domingo 30 de marzo se va a celebrar los 45 años de la iglesia, pero por eso vamos a dedicarle este programa a la historia de alguien, el primer pastor interino que vino a predicar, a pastorear, cuando nada de esto había, sino era una casa por allá, subiendo una cuesta en un campo blanco donde empezó la iglesia de Lomas. Acompáñenme a la entrevista con el pastor Juan de Dios Bermúdez. Ahora sí, Dios le bendiga. Nuevamente estamos ahora sí instalados en la iglesia de Concepción de Tres Ríos con el pastor Juan de Dios Bermúdez. Pastor desde hace, ya nos va a contar su historia, desde cuándo lleva acá en la congregación, sus inicios, así que como les comentamos, y también su experiencia en la iglesia de Dios Pentecostal en Lomas, cuando no era iglesia todavía, sino era un campo blanco. Su primera experiencia, el primer pastor a prueba o interino en esa iglesia después de su fundador. Así que, Pastor Juan de Dios. Muy bueno, gloria al Señor. Te bendiga, muchas gracias por abrirnos la puerta de su hermosa iglesia que amamos mucho, porque 4 años de mi vida lo estuve acá, cuando gloria mi papá Roberto Morales fue pastor. Y ya no vamos a contar la historia porque ahí hay mucho que contar, así que Pastor Juan, vamos desde el inicio. Cuéntenos, ¿quién es Juan de Dios Bermúdez? ¿Dónde nació? ¿Cómo llegó al Evangelio? ¿Cómo llegó a la iglesia pentecostal? Gloria al Señor. Bueno, primero que nada, un saludo para todos los siervos y siervas del Señor que van a escuchar este video. Y es un gusto estar aquí compartiendo esta entrevista con el Pastor Alan. Amén. Gloria al Señor. La pregunta fue, ¿cómo llegué al Señor? ¿Verdad? Exacta. ¿Cómo empezó su Gloria al Señor, amén. Sí, bueno, gracias al Señor, llegué al Señor en mi juventud. Le entregué mi vida a Cristo bastante jovencito. Gloria al Señor. A producto de esa juventud y todo, tuve por allí un desliz. Tuve tiempo sin congregarme. Pero en mi trabajo había gente cristiana. Yo recuerdo que yo llegaba temprano al trabajo y ellos tenían siempre ahí esa emisora, los mañaneros, ¿verdad? Y yo escuchaba esos cantos y todo, y Dios empezó a tratar de nuevo conmigo. Empezó a crear de nuevo esa necesidad de yo volver al camino del Señor, ¿verdad? Y tracé en mi corazón el ir a una iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor, y enrumbé mi vida mi camino hacia esa congregación, pero pasó algo tremendo que marcó mi vida, y es que yo pasé por la iglesia
de Vargas Araya. Esa fue la iglesia donde el Señor restauró mi vida, en Vargas Araya. Pero yo no iba para Vargas Araya, yo en mente llevaba otro lugar, pero Ajá. en ese tiempo era una casa, la iglesia de Vargas Araya era una casa alquilada. Y yo pasé por allí al frente y vi un hermano, estaba en la puerta, ¿verdad? Pero no le tomé importancia. A los 100 metros yo escucho una voz interna en lo interior que me dice, devuélvase y entre allí. Pero aquello, ¿verdad? Impactó mi vida, pero yo seguí caminando. Pero nuevamente viene y me dice, devuélvase y entre allí. Y ya no pude resistir, ¿verdad? Y me devolví. Y pregunté al varón que estaba allí en la puerta de aquella casa y le dije, varón, disculpe, ¿esto es una iglesia? Y me dice, sí, es una iglesia. Era el hermano Pepe, Ajá. el hermano Pepe, que por cierto, hermano Pepe llegó a ser pastor. No sé si es pastor todavía el hermano Pepe, el hermano Pedro. Y me dice, sí, es una iglesia. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿puedo pasar? Y claro que sí, y ya pasé. Y ahí yo tenía un propósito, porque ahí el Señor me levantó. Llegué a ser presidente de jóvenes. En ese tiempo, ¿verdad? El Señor me puso como presidente de jóvenes. En ese tiempo estaba su papá, Roberto, Ajá. era parte miembro de esa sociedad de jóvenes. William Sánchez, que Ajá. también llegó a ser pastor. Ellos eran miembros de esa sociedad de jóvenes. Así fue como llegué yo al Señor, a la Iglesia de Dios Pentecostal, ¿verdad? Y ahí empezó Ajá. ese proceso. En ese tiempo el pastor de allí era Francisco Jara, Francisco Jara. el hermano Francisco Jara. Esa juventud de Vargas Araya era una juventud interesante, ¿verdad? Había mucho movimiento. ¿Dónde estaba Ania, Nuria? ¿Ellos iban a Vargas o San José? La No, familia Dora. déjeme para ver, qué tremendo, sí, yo creo que ellos creo que iban a San José, creo, sí, porque no recuerdo que de ellos ahí en Vargas Araya. Ajá, ajá. La mamá de su mamá, ¿verdad? Ajá. ¿Dora? La hermana Dora, ella sí iba a Vargas Araya. Ajá. La hermana Dora, sí, ella iba a Vargas Araya. Interesante. Y estamos hablando que usted tenía, ¿qué? 17, 18 años. Pues andaba quizás un poquito menos, quizás como unos 16 16 16, por ahí, 17 Sí, años. mi Sí. papá andaba por ahí también, 17, 18. Correcto. Sí. Y ¿a qué edad se percata usted o dice, mira, voy a meter papeles para ser pastor? Me dijeron, ¿cómo llegó ese llamado? ¿Por qué lo mandaron de Vargas Araya? Porque usted salió de Vargas Araya siendo líder de jóvenes Sí, para Lomas. Esa fue su primera experiencia. es correcto, sí. ¿Cómo llegó ese llamado? ¿Cómo se dio cuenta usted que quería incursionar en el pastorado tan joven? Sí, es tremendo. Yo recuerdo que para ese tiempo, bueno, ya el Señor empezó a abrirme puertas, ¿verdad? Y ya yo predicaba en la congregación, ayudaba un poquito allí en la enseñanza también. Pero cuando ingreso al instituto bíblico, allí es donde surge como ese deseo de servirle al Señor, de abrir el corazón para lo que Dios quisiera, ¿verdad? Y ahí es donde se presenta el hermano Álvaro Carvajal, que él era miembro de Vargas Araya, pero que el Señor lo había sacado a pastorear, creo que era la iglesia de Serví, creo. Ajá. El hermano fue el que me habló a mí, me dice, hermano, estoy atendiendo un campo blanco, pero ya yo no puedo, se me complica un poquito. Ajá. Y ¿qué le parece si usted vaya a las Lomas? Gloria al Señor. Ajá. Y bueno, mi corazón estaba en ese tiempo, ¿verdad? Bien dispuesto para servirle al Señor. Ajá. Me costó un poquito despegarme, ¿verdad? De Vargas Araya, porque pues ya tenía raicitas allí, ¿verdad? Y mi corazoncito estaba, pero había una disposición también de servir al Señor. Ajá. Así que me fui con ayudarle al hermano Álvaro, pero pasó un tiempito por allí y ya
me dejaron solo allí, gloria al Señor. Típico, vamos, ayúdenos. Y ese ayúdenos es que ese ahí. Y después quédese allí, gloria al Señor. Y estamos Bendito hablando de Dios. que, entonces, va a ayudarle, Lomas estaba en una casita. Lomas de Desamparados, que es la iglesia a la cual ahorita yo soy pastor de hace 2 años. Estamos hablando que es el aniversario de la iglesia. Estaba en una casita cuando usted llegaba, ¿verdad? Era una casa, no era una casa, o sea, era parte de una casa. Bueno. Alquilábamos Cuartico, una salita, una sala, se con una alquilaba. salita, ¿verdad? Que conforme fue creciendo, ya después no era una salita, nos fueron alquilando otra partecita y ya al final casi que teníamos tamaña parte de la casa alquilada, porque Ajá, la dueña de la casa se congregaba ajá. allí con nosotros. Ah, Entonces sí, era era un una casa que grupo, fue un grupo, ¿qué? ¿Cuántos? No se acuerda cuántos habían. no recuerdo, pero tal vez podían haber como 30 personas por ahí. Ajá, Hay ajá. veces sí llegaba bastantita gente, 40 personas, domingo, ¿verdad? ¿Se acuerda más o menos el tiempo que estuvo? ¿Cuántos tiempo estuvo? Como un año, Un año. sí, fue como un año que estuve allí en Las Usted, me Lomas. habían contado que mi papá, Pastor Roberto, le ayudó un tiempo o viajaba con usted. Sí, hubo un tiempito que Pastor Roberto, bueno, en ese tiempo no era pastor, ¿verdad? Sí, Era un joven estaba soltero. y estaba soltero, ¿sí? Estaba Ajá, ajá, soltero. ajá. Y él iba, y estuvo ayudándome ya, ¿verdad? Iba ciertos días, ¿verdad? Como era un poquito largo, a él le quedaba un poquito complicado, Ajá, pero sí, este siervito siempre estuvo anuente a ayudar allá, sí. ajá, ajá, ajá. ¿Alguna experiencia, algo que usted se acuerde de ese año, ya sea con mi papá, con la iglesia de Lomas, algo que usted recuerde? Siempre me marcó mucho una experiencia que tuve con el pastor Roberto, ¿verdad? Que éramos jóvenes en ese tiempito, ¿verdad? Y Lomas en ese tiempo, no sé ahora cómo es, ¿verdad? Porque yo tengo muchos años, estoy hablando, ¿verdad? En mi juventud. Y en ese tiempo era una calle de piedrilla suelta, piedra suelta. El Señor me había proveído una moto, porque al principio viajaba yo en bus allá, pero después el Señor me proveyó esa moto y recuerdo que en una de esas que iba con Roberto, ¿verdad? Y la moto no dio, ya no daba y las iba resbalada para atrás y para atrás. Y tuvo que serse tirado Roberto, porque la moto no dio, el motor no dio, era demasiada piedrita suelta. Ajá, Sí, ajá, ajá, ajá. Sí, es una bajada, un puente, una subida en la cuesta, ahí en la cuesta. estoy, no, la cuesta esa que está ahí, ahí es donde se complicó. Y Sí. iba para atrás y para atrás la moto. Eso me marcó porque la cuesta es un poquito grande. Y Ajá, en ese tiempo, los caños de a los lados, ¿verdad? Eran zanjas. ajá, ajá, Entonces, ajá, estaba preocupado yo porque iba para atrás la moto, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Tremendo. Fue una experiencia, siempre me acuerdo de eso. Sí, claro. Cuando usted sale de Lomas, ¿se acuerda quién le entregó o quién quedó después? Sí, fue al pastor Santos, hermano Santos. Ajá. Sí, ¿Todavía era Campo Blanco o ya se constituyó iglesia? no, todavía era como un campo blanco, pero ya no, ya atendido, independiente, ya no estaba Bajo la cobertura de la bajo la iglesia de cobertura Cerrillo. de Acerrí, ¿no? Ajá. Estaba ya, era independiente, Ah, ok, ¿sí? ok. Y usted de ahí sale, obviamente ya su tiempo en Lomas, en la iglesia de Lomas, ya sigue otro pastor. Obviamente mi papá estuvo ayudándole un tiempo, pero también él sale, se casa. Ya de usted sale de Lomas. ¿Y qué es de Juan de Dios? ¿Qué pasa? Y gloria al Señor, mi amado, sí. Salí de Lomas y estuve por un tiempo bastante larguito, no recuerdo cuánto tiempo, pero estuve en otro concilio, ¿verdad? Y después regreso al concilio, de nuevo regresé a Vargas Araya, Ajá. regresé a Vargas Araya. Allí, en ese tiempo el pastor era Edgar Nazario. Edgar Nazario. El pastor era Edgar Nazario. Ahí estuvimos con él. Este, y luego
no recuerdo si fue después de Edgar que estuvo el hermano Francisco, Francisco Rojas. Alex Francisco Rojas, ¿sí? Con el pastorado de Alex Francisco Rojas fue cuando yo me casé. Yo me casé allí en Vargas Araya. Ahí fue donde En la conocí. iglesia AMI, Vargas En Araya, Vargas. ahí se casó usted. Me casé no ahí, sino porque por diferentes circunstancias, donde fue la actividad, entonces fue en otra iglesia, pero sí, el que me casó, porque en ese tiempo Alex Francisco todavía no podía casar, Ajá. no era ministro ordenado todavía, Ajá. Alex Francisco Rojas. Entonces el que me casó fue el pastor, gloria al Señor, de la misión. Se me fue A mí no me pregunte, pues yo no me... Gloria al Señor, bendito Dios, Torres, algo, sí, lo he escuchado mencionar. Se me fue el nombre de él, pero sí que era Torres. Apellido Torres. Sí, él fue el que me casó, porque Alex Francisco todavía no podía casar. Ajá. Pero fue el que tuvo la prédica, él, en esa ocasión del matrimonio. Tuvo la prédica, sí, que eso se podía. Qué bendición. Se casa con la hermanita Sadie, obviamente. Ahí fue donde conocí a mi esposa, así en Vargas Araya. También la conocí en Vargas Araya. Ahí fue donde la conocí a ella, sí. Ok. ¿Se casa? ¿Siguen viviendo en Vargas Araya? ¿Se siguen congregando en Vargas Araya? Sí. Ya ahí mi papá había salido con mi mamá, ya se habían casado, ya estaba Edgar Nazario también, sí, ya estaba casado también. Es correcto, sí, mi amado, sí. Nada más sí, para, ¿verdad? Observación, que mi esposa es hermana de Miguel Vargas. Su esposa es hermana de Miguel Vargas. Del pastor es muy Miguel buena, Vargas. es cierto. Sí. Y de allí... Miguel Vargas, que creo que él ve los videos y tenemos una entrevista pendiente con el pastor Miguel Vargas. Gloria al Señor. Claro que sí. Tuve la bendición de que el Señor me dio como esposa a esta siervita, ¿verdad? Excelente. Gloria al Señor. La idea de nosotros en un principio era seguir en Vargas Araya, casados, ¿verdad? Porque cuando nos casamos nos vinimos a vivir aquí a Concepción de Tres Ríos. Ajá. La idea ¿Por nosotros, qué vinieron para acá si todos eran allá? ¿Qué había aquí? Porque el asunto era que era donde me daba a mí mi presupuesto para poder comprar la casa. ¿Ve? Si mi anhelo hubiera sido comprar allá en Vargas Araya, pero el presupuesto no me daba para comprar allá. En ese entonces ahora está residencial para arriba y residencial para abajo, pero en ese entonces mucho cafetal, ¿verdad? Por aquí. Mucho cafetal, esto era tremendo, predominaban los cafetales. De hecho, aquí nomasito vive el presidente. Yo no sabía, pero aquí en un residencial vive el presidente de la República. Sí, en aquí abajito, en uno de esos residenciales que hay ahora ahí. Que ahora hay un montón de residenciales. Todo eso era cafetal. Pero todo eso eran cafetales cuando nosotros vinimos para acá. Ajá. Entonces yo me vine para acá porque era donde yo pude adquirir, ¿verdad? El terreno. Pero según nosotros, la idea era viajar a Vargas Araya. Ajá. Pero después vimos que esta iglesia ya estaba fundada. Esta iglesia ya estaba fundada. De hecho, cuando vimos que se nos hizo un poquito complicado viajar hasta Vargas Araya, ya no tenía la moto. No, ya no tenía la moto. Ya no tenía la moto. Entonces, decidimos venir a congregarnos a esta congregación. Estuvimos un tiempito, pero por circunstancias, ¿verdad? Que no conviene decir en este momento, no nos quedamos. Ajá. No nos quedamos, entonces tuvimos que salir y empezar a buscar por acá alguna iglesita, otra iglesia cerquita, ¿verdad? Ajá. Estuvimos un tiempo por allá en una iglesia de asambleas. Y allí recuerdo que una vez una hermana que llegó a predicar allí dio una palabra y me dijo, muy pronto usted va a salir a pastorear cerca de aquí. Y yo me quedé, ¿verdad? Con eso. Ajá. Santo Israel, pero ¿dónde? Cerca de aquí, ¿verdad? Y me quedé con eso. Bueno, el tiempo pasó y salimos de allí y regresamos de nuevo aquí, a esta congregación. En ese tiempo el que estaba pastoreando era William Sánchez.
William Sánchez. Ya nosotros llegamos ya con una hijita pequeña de como de 5 años, Karen. acá, Karencita, Karen, que es la mayor. la hija mayor, Ajá. ¿sí? Y llegamos con ella y ya desde ese momento hasta lo que va aquí, ¿verdad? Estuve en el pastorado de William Sánchez, en el pastorado del tiempito que estuvo su papá acá. Ajá. Y después, cuando se fue su papá a pastorear a Turrucares, me dieron a mí la oportunidad para que atendiera la obra por 3 meses, mientras aparecía, ¿verdad? Como Lomas. El pastor, mientras aparecía el pastor Ajá. que iban a nombrar acá. Pero esos 3 meses se hicieron 20 años, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ya llevamos como 20 años de estar aquí, Ya pastoreando. 20 años. Que de hecho para mí es uno de los pastores más estables del país. Porque yo creo que nadie lleva tantos años en una misma iglesia. O no sé. Pero sí es uno de los que más estables es. Gloria al Señor. Han tenido aguante los hermanos de Concepción, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor, sí. No, 20 años, un poquito más, yo creo, de 20 O sea, años. a usted le llegaron a decir ya cuando le dejaron, pues yo sí me acuerdo de eso, que mi papá quería que alguien local, más me acuerdo que mi papá le dijo, pruebe 3 meses, y si no, ¿verdad? Porque hacerse cargo de la congregación era, ser pastores tiene su tema, ¿ah? Y cuando le dijeron a usted, no, ya usted no es líder, ya usted es pastor, siga adelante, y ya empezó a correr lo del grado 1, grado 2, ministerio ordenado y todo. ¿En qué momento, al año y medio, el ejecutivo, al misionero le dijo, usted es pastor de ahí y hágase la idea que ahí se va a quedar hasta que Dios quiera? Siervo, mira que yo no me acuerdo en qué momento, ¿verdad? Lo que sí sé es que pues ya el tiempo fue pasando y ya fui ascendiendo, ¿verdad? Ascendiendo los grados de ministerio hasta ser ya ministro ordenado. Que nunca se me olvida que el que nos ungió fue el pastor Edgar Nazario. Ya él estaba trabajando en la Internacional en ese tiempo. ¡Qué bonito! Sí. Vea qué bonito todo. Edgar Nazario fue pastor suyo. Fue pastor mío. Y ahora lo ordena como pastor a usted, como decir el discípulo, el pupilo, algo así. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y usted que pues de esta manera creció al lado de, pues no sé ni de Ania o Nuria, pero sí mucho a la par de mi papá. Sí, más que todo mi identificación fue más que todo con Roberto, ¿verdad? Con Roberto, porque él formaba parte de la que era la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Ajá. De aquel entonces. William Sánchez, que William Sánchez para mí es muy especial, es siervo de Dios, porque él siempre me llamaba la atención, porque en su juventud cargaba siempre la guitarra, no se despegaba la guitarra. Y siempre me acuerdo cómo fue que él llegó al Señor, porque yo lo conocía a él de lo que llama uno juventud, ¿verdad? Ahí de barrio, ¿verdad? Éramos muchachitos allí del barrio. Pero en una de esas que yo iba para la casa del Señor, él se me puso atrás. Se me puso atrás y se fue conmigo. Ajá. Y gloria a Dios porque se quedó. Gloria al Señor. Y ahí el Señor empezó a levantarlo en el ministerio de la música, ¿verdad? A él le gustaba mucho el canto, la música y todo. Ajá. Y después, en el tiempo del Señor, ya el Señor lo llamó al ministerio. Entonces, ve qué tremendo, hermano. William y Roberto estuvieron cuando yo fui presidente de jóvenes en Vargas Araya, y el Señor los sacó a ellos a pastorear. Y yo estuve en el pastorado de ellos dos. De ellos dos. Llegué aquí a Concepción cuando el pastor era William Sánchez. Y ahí estuve ayudándole a él allí, predicar, enseñando, escuela dominical. Y después cuando se fue William, quedó su papá, vino su papá y estuvo en el pastorado de Roberto, ayudándole un poquito también, gloria al Señor. Claro, porque sí, siempre fue parte de la junta y líder de confianza. Mi papá se iba a alguna gira cuando estamos levantando joyas de Cristo, que es otra historia. Estábamos incursionando en el departamento. Entonces había que salir de giras cuando Dios atendía el culto. Gloria al Señor, gloria a Dios, sí, yo le doy gracias al Señor
porque pues siempre el Señor me tuvo allí como apoyo, ¿verdad? Ajá. Apoyando ministerios, gloria al Señor. Ese es un gran mensaje muy importante del liderazgo, como a veces se mueve mucho la envidia, los celos, porque este está bien y yo no. Entonces a veces si uno no está en el liderazgo, no apoya, es rebelde, falta. Aquí se ve esa unidad. Llegan, ustedes son pastores, yo no, por cosas de la vida, como dijo usted, que no vale la pena mencionar. Yo me quedé como miembro, ustedes siguieron, crecieron, pero aquí estoy para servirles, para apoyarles. Amén, No amén. ese ego de que yo les enseñé y ahora están ellos. No, no. Y así tiene que ser. Así tiene que ser, hermano. Yo siempre tuve mi corazón dispuesto para servir. De hecho, yo había ya descartado ya el ministerio, ¿verdad? Porque ya tenía muchos años de estar sirviendo de apoyo, ¿verdad? A los ministerios de pastores, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que ya yo había descartado el servicio como pastor. Pero repito, ¿verdad? Cuando el pastor Roberto va a pastorear a Turrucares, se presentó esta oportunidad que era por 3 meses, pero yo no me imaginaba que iba a ser por tantos años, ¿verdad? Ajá, Gloria al ajá. Señor. Pero gloria a Dios, puedo decir hasta que el Señor me ha ayudado. Claro, y sus hijos pues crecieron siendo miembros de iglesia y de un momento a otro ser familia pastoral. Sí, ¿Cómo sí. le fue a Sí. Seidi? ¿Cómo fue a Karen y a Obed y a todos ellos, sus hijos? Sí, hermano, fue una experiencia fuerte, más que todo también para mi esposa, ¿verdad? Porque ella nunca se imaginó eso, ¿verdad? Ajá, ajá. Ella es la esposa de un hermano, miembro, ¿verdad? De la congregación, pero otra cosa es de un pastor, porque el pastorado es un ministerio hermoso, ¿verdad? Para mí es una gran bendición, pero sí conlleva mucho compromiso, ¿verdad? Ajá. Mucho compromiso y mucho, de alguna manera hay que, aunque no lo querramos, pero en algún momento se sacrifica también la familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué le digo? Tiempos, digamos, como diciembre o Semana Santa, que la gente dice, nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Ajá, O ajá, se van ajá. de vacaciones y usted ve una gran ausencia en la congregación, pero el pastor tiene que estar allí, Ajá. ¿verdad? Por los que se quedan. Gloria al Señor. Ajá. Entonces, de alguna manera, hay que sacrificar a veces, ¿verdad? Sí. La familia, pero gloria a Dios, mi hermano, forma parte, ¿verdad? Forma parte del llamado ministerio, ¿verdad? Amén, así es. Lo maravilloso que es Dios, cómo une propósitos que en el año 2023, en el año 2023, en este altar, en esta esquina, recibo yo la confirmación que yo le estaba pidiendo a Dios después de ese año, mi papá, 2022 fue, en 2022, pues ya mi papá va a cumplir 3 años de haber partido con el Señor. Ese mismo año yo le estaba orando a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Y en una campaña en esta iglesia, que me invitaron a tocar trompeta, porque siempre he tenido una buena relación con su yerno, Hermano Michael. hermano Michael, que es Ajá. el director de alabanza de la iglesia, que se casó con Karen y con todos en general. Gloria al Señor. Y ahí se acuerda la palabra que Dios me dio para el ministerio pastoral. Y de una forma paternal, el líder, no sabía nada, pero el líder le dijo a usted, vaya abrácelo, como un abrazo de un padre. Entonces, toda esa historia de enlazar, de convivencia, de que usted más convivió con mi papá en sus años de juventud, usted fue su líder de jóvenes, cuando mi papá recién estaba convertido, imagínense. Entonces, cómo Dios viene uniendo todo. Yo Bendito aquí Dios. recibo la confirmación del ministerio pastoral. Gloria al Señor. Entonces, vemos cómo todo está Dios manejando su propósito, Gloria a Dios, hermano. como debe ser. Amén, hermano, así es. No hay casualidades en Dios. No hay Dios casualidades. es un Dios de propósitos, hermano. Me imagino que le sorprendió mucho la noticia de aquel 24 de abril cuando anunciamos que mi papá había fallecido. Sí, hermano, claro que sí. Ya, de hecho, bueno, yo había escuchado al pastor Roberto, ¿verdad? En una ocasión, en una reunión de pastores.
y decir, ¿verdad?, de la situación que él tenía, ¿verdad?, de salud. Y, pero son cosas que sí, claro que sí, hermano, duelen, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? Aunque yo Ganancia. sé que humanamente, ¿verdad? Sí, Nos hace falta y todo. claro. Como, yo sé que a ustedes como familia y todo, pero, pero Dios ¿verdad? En su omnisciencia y su soberana voluntad, Él sabe hasta dónde nos permite, ¿verdad? Así es. Nuestra vida, gloria al Señor. 20 años en esta congregación. Obviamente no estaba así. El altar era diferente, el techo era diferente. Obviamente se han hecho mejoras. Ustedes no pueden ver, pero se cambió todo el set de sillas acá. ¿Qué puede contar algo, al igual que en Lomas, con la motito y la de Cuesta? Estos 20 años, usted ha visto niños nacer, usted ha visto gente que viene, gente que se fue, gente nueva. O sea, casi que un cambio generacional. Eh, ¿Qué puede decirnos de esos años de experiencia que Claro ha que tenido sí. acá? Gloria al Señor. Eso, yo pienso que eso es una de las bendiciones, ¿verdad? De lo que es el ministerio pastoral. El ver los niños de un pronto a otro, ¿verdad? Que ya empiezan a caminar y todo. Y el ver el proceso de ellos, ¿verdad? En su adolescencia y luego verlos sirviendo, verlos sirviendo. Una de ellas, mi hija, ¿verdad? Que ahorita está a cargo de Joyas de Cristo, el Ministerio de Alabanza, las cantoras, saber que ellos fueron niñitas que anduvieron por allí y hoy están sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Entonces he visto todo ese proceso de crecimiento de esta juventud, ¿verdad? Y que hoy está sirviendo y eso me llena mucho, mucho de gozo. En cuanto al templo, sí, con la ayuda del Señor hemos hecho mejoras, ¿verdad? Porque sí, de verdad que se ha trabajado fuerte. Yo recuerdo que el techo, bueno, siempre sigue siendo, ¿verdad? Así, es un techo bien alto. Luego se le cambió la forma, pero el techo siempre se mantiene, ¿verdad? De la forma. Pero recuerdo que una vez el cielo raso era como unas láminas, como de no fibrolit, sino era otro tipo, parecía Cartón. más bien como de cartón, Sí. un cartón que había en ese tiempo, no recuerdo cómo se Ajá. llamaba, pero una vez se vino un pedazo de eso, ¿verdad? Se desprendió y yo dije, no, aquí hay que hacer algo, hay que hacer Y que algo. no le cayó, mi hermano. O si le cayó encima a alguien. Gracias al Señor no le cayó, no golpeó a nadie, ¿verdad? Pero eso fue como una señal de que algo tenemos que hacer aquí. Y empezamos a extender visión, ¿verdad? Y el Señor nos dio la dicha de que en ese tiempo teníamos muchos hermanos que trabajaban en el campo de la construcción. Entonces, unimos recursos, ¿verdad? Y fuerza, y entre todos hicimos el cambio de cielo raso, y ahí empezó el proceso, ¿verdad? Porque esto es una constante, ¿verdad? La casa del Señor, hay que estar haciendo, ¿verdad? Ahí cambios, ¿verdad? Y renovando, ¿verdad? Las cosas, pero gloria al Señor. Y ahora, como usted mencionaba, lo último fue que el Señor nos permitió cambiar las sillas. Teníamos unas butacas que fue una bendición también, ¿verdad? Sí. Esas butacas el Señor nos las había regalado porque fue una bendición también. Pero el problema que tenía era que eran fijas. Entonces no se podía, estábamos limitados, porque eso era anclado al piso. Y entonces hubo que tomar una decisión, ¿no? Hay que mejor cambiarlas para poder llevar a cabo las actividades que nosotros llevamos a cabo acá. Gloria al Señor. Importante dato, esta es una de las primeras 5 iglesias, ¿verdad? Que fueron construidas por el hermano Virgilio y Marta. Entonces estamos hablando que si Lomas tiene 45, Concepción tiene más años. Cuidado, y va llegando a los 50, ¿verdad? De hecho, afuera hay una placa. Yo voy prometo grabarlo y tomar una foto para que los hermanos vean el año en que, porque esta iglesia tiene una placa de fundación, que eso toda iglesia debería tener. Futuramente haremos una en Lomas, donde está el año de fundación.
de esta iglesia. Entonces, esta es una iglesia de las primeras 5 iglesias que se construyeron en el primer año, 2 años de misionero de hermano Vigilio. Entonces, una estructura vieja que tenía que ocupar renovación. Gloria al Señor. Sí, de hecho, hablando con un hermano, un pastor de aquí, del sector, él me decía que esta iglesia fue la primera iglesia aquí en Concepción. Ajá. Ahorita hay como 5 iglesias aquí, pero él me decía, es que la primera iglesia aquí en Concepción fue esta iglesia. Yo estaba pequeño, me decía él, yo era un niño, esta iglesia ya estaba. Y él es pastor ahora. Ajá. Y entonces él porque había otro pastor de otra iglesia que decía que esa era la primera iglesia. Y entonces él, como pues un niño de la comunidad, ¿verdad? Fue niño de esta comunidad, él decía, no, es la primera iglesia aquí en Concepción fue la Pentecostal, la iglesia de Pentecostal. Vea qué bendición. Dice, tremendo, lo desilusionó al pastor. Claro, el otro quería llevarse la gloria. Él pensaba que era él, pero quiere no. llevarse la gloria, pero la primera iglesia en la comunidad, una iglesia esta pentecostal. congregación. Eso habla del trabajo misionero de esos primeros años que debemos retomar. Sí, por aquí han pasado muchos pastores. Por aquí estuvo Bernardo, no recuerdo el apellido, pero Gilbert Lobo estuvo por aquí. Ajá. Una pastora también, la hermana, creo que era puertorriqueña. A Gilbert Lobo sí lo conocí, a Bernardo muy poquito. Bernardo Ramírez. Bernardo Ramírez. Ajá. Y estuvo también el hijo de él, Martín Ramírez. Martín Ramírez estuvo aquí doctor. también. Esta iglesia tiene bastantes. Sí, tiene bastantes años. De hecho, es la quinta iglesia. No es la quinta. No sé si es la cuarta o la quinta, pero sí está dentro de las primeras 5. Está dentro de las primeras 5, imagínese usted. Dentro de las primeras 5 Bendito iglesias Dios. construidas por... Que el terreno fue donado, que en aquellos años se donaba. El terreno, o donado o comprado, no sé. Esta es una iglesia que tiene un suelo subterráneo. Aquí donde estamos nosotros, abajo están las aulas. Las aulas, y la cocina. La cocina. Y en fin. Las aulas y la cocina. Las sí, aulas y la es cocina. Lo que tenemos. Entonces, exactamente, abajo, sí. va así para bajito. Y ahora está todo esto poblado, obviamente. Ahora ya esto está poblado. La iglesia quedó dentro de un pueblo, ¿verdad? Ajá. Eso tiene sus problemas, ¿verdad? Como me imagino que lo tienen muchas congregaciones, que quedamos dentro de un barrio, dentro de un caserío. Sí. Y el problema que tenemos es parqueo. Parqueo, ¿verdad? sí. Parqueo. Ese es el gran No problema. tenemos espacio para parqueo. Entonces, cuando vienen los hermanos con carro y todo, hay veces es problemático, no hay dónde parquear, ¿verdad? Sí, que pero ya eso es algo que no podemos, ¿verdad? evitar. Es un problema de nosotros, las iglesias capitalinas viejas, porque quedamos encajonadas y no se pensó nunca un parqueo, porque en aquellos años, pues, ¿qué iba a pensar uno? Bendito Dios. En un parqueo. Sí. Pero ok. Para ir terminando, a futuro, cuando Dios, hace poquito, dicho sea de paso, que vamos a hacer una queja pública porque no hicieron un anuncio del feliz cumpleaños al pastor. ¡Qué tremendo! En el Facebook de la iglesia de Pentecostal, no lo anunciaron. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Cumplió hace poquito, hace un par de semanas, creo. El 13 de marzo. Sí. 13 de marzo cumplió 65 años. 65 años. Así es. Sí. De aquí en adelante, ¿qué espera? ¿Qué planes hay? Sí. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué ha pensado? Gloria al Señor. Es tremendo. Sí, hermano, sí. Porque usted sabe, hermano, que uno, ¿verdad? Uno muchas veces dispone, pero el Señor es el que, ¿verdad? El que tiene la palabra. Pero en mis planes estaba pastorear hasta los 65 años. Ese era en mis planes, ¿verdad? Y aquí, si usted me pregunta, ¿y ahorita usted qué va a hacer? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, bueno, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. Yo puse 65, ¿verdad? Pero vamos a ver a dónde, ¿verdad? Cómo nos va guiando el Señor, ¿verdad? A ver cómo nos dirige. Pero hay una pastora de 85 años.
Hace poquito otro hermanito de 74, 70, y él la entregó. Él dijo, bueno, ¿qué? ¿Me van a recibir la iglesia o qué? ¿Voy a seguir o qué? Porque en realidad, en los tiempos donde los jóvenes de 19 años pedían ser pastores, hay que volver a eso. Bendito Dios. Porque ahorita los jóvenes de 19, 20 años quieren otra cosa, pero menos pastor. Entonces, esos años hay que volver donde la juventud, en vez de estar buscando cosas vanas que no edifican, están buscando ese amor y ese servicio a Dios y salen del MISPA de 20, 21, 22 años buscando ser pastores, buscando ser líderes. Esos son esos años, hay que volver, son hermosos. Claro que sí. Esa camada de Edgar Nazario, Roberto, usted, William Sánchez, Miguel Vargas, porque él se convirtió cuando estaba Edgar Nazario de pastor en Vargas Araya. Y ahí llegó toda la familia y ahí llegó su futura esposa también. Vean qué cosas. Que Dios todo lo tiene. Exactamente. Dios todo lo tiene, ¿verdad? Controlado, gloria al Señor. Entonces, Bendito una Dios. nueva camada de pastores que amen la obra. Y jóvenes principalmente. Así que, ¿algún consejo para esa población joven, ese liderazgo joven? Ya usted con 20 años en una congregación, yo cumplí apenas 2. Bendito que estoy Dios. empezando mi historia, una historia que usted empezó con mi papá y ahora, gracias a Dios, pues tenemos esa cercanía y podemos continuarla. ¿Algún consejo para estas nuevas generaciones que quieran? Gloria al Señor. Sí, no, yo creo que lo más importante, como dice la palabra, ¿verdad? Lo que le da el consejo a la juventud, que le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Hay algo hermoso cuando se le entrega al Señor la juventud, ¿verdad? Porque cuando llegan ya los años donde de repente ya vemos cambios físicos, ¿verdad? Pero está en el corazón aquella satisfacción de que le entregamos al Señor nuestra juventud. Así que yo creo que mi consejo para la juventud, ¿verdad? Es entregarse al Señor y entregarse sin reservas, ¿verdad? Decirle, Señor, aquí estoy. Siempre me llama mucho la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Como él desde que se convirtió al Señor y se dio cuenta que aquel que le aparece en el camino es Jesús, sus primeras palabras fueron, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el sentir que tiene que estar en el pueblo de Dios. Señor, tú me llamaste con un propósito. ¿Qué tú quieres que yo haga? Amén. Gloria al Señor. Ese es mi consejo, amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y disponernos para servirle a Él. Dice la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así es. Pastor Juan, Gracias, muchas gracias por aportarnos y lo esperamos este domingo 30 de marzo, transmisión en vivo en Facebook de la Iglesia Dios y de DPMI Lomas. Transmisión en vivo por esos 45 aniversario de la Iglesia Lomas, el cual usted es parte de la historia y va a estar ahí presente. Gloria al Señor. Y este programa especial hablando del aniversario de Lomas. Así bendito que, Dios. Pastor, gracias. Y aquí en adelante lo que Dios quiera para su vida y su congregación. Gloria al Señor. Que amamos mucho. Amén. Nos vemos en el próximo programa, Ligeramente Hablando. Dios le bendiga.